Cordial saludo, buenas noches. Vamos a hacer la presentación de la entrega número 3 del módulo de persistencia de datos transaccionales. En este módulo pues nos solicita esta entrega hacer una aplicación donde manejemos un servidor y un cliente, donde desde el cliente se pueda enviar o dar ciertas instrucciones para modificar una base de datos que ya tenemos creada previamente sobre información de los empleados y una nómina, ¿no? Para tal hecho pues se pide crear un servidor con un socket y un cliente. El servidor puede hacer recibir la información del cliente y hacer pues las transacciones con la base de datos debida. Antes de comenzar pues vamos a mostrar aquí muy rápidamente. En la base de datos que tenemos está creada en MySQL. Hay unas tablas creadas como empleados, países, ciudades, cargos, etcétera, ¿no? Pues para cuestión de hacer más ágil de pronto la presentación, vamos a basarnos un poquito en el tema de la tabla de empleados. Entonces aquí podemos ver que tenemos una tabla creada de empleados con 1, 2, 3, 4 registros, con la identificación, el nombre, el segundo nombre, el email, la fecha de nacimiento, el sueldo, comisiones, el código del cargo y el código del departamento, ¿no es cierto? Esta información pues es la que tenemos actualizada por el momento. Vamos a mirar cómo podemos afectar esta base de datos desde nuestra aplicación desarrollada en Java. Bueno, entonces aquí tenemos rápidamente pues vamos a mirar qué estructura de los proyectos hemos creado. Hemos creado dos aplicaciones, una que se llama servidor nómina y otra que se llama cliente nómina. Son dos aplicaciones, dos proyectos distintos. Entonces el servidor nómina está dividido en tres paquetes. Un paquete donde guardamos pues el modelo, que es el socket como tal, y la comunicación que hacemos con el cliente y la administración de las peticiones que nos hace el cliente, ¿no? Otro paquete donde trabajamos dos clases, una de conexión y otros empleados DAO, que en la de conexión entonces podemos irla viendo. Aquí en la de conexión entonces creamos toda la parametrización para conectar a nuestra base de datos, el MySQL con toda la configuración que ésta requiere, su usuario, su clave, y gestionamos pues la conexión por medio de JVDC. Y también entonces pues cerramos esos servicios esas conexiones cuando ya terminemos el proceso y no sea necesario utilizarlo más, ¿no? Tenemos también aquí en el paquete de datos una clase de empleados DAO. Esta clase de empleados DAO, entonces utilizando las conexiones que ya hemos creado acá, empezamos a administrar ya cada uno de los procesos que hacemos. Entonces, por ejemplo, tenemos una opción para buscar un empleado, tenemos una opción para insertar un nuevo empleado, tenemos una opción para modificar un empleado, tenemos una opción para borrar un empleado, ¿no es cierto? Entonces aquí desde esta opción de empleados DAO, entonces podemos ejecutar toda esta información afectando directamente la base de datos. Para eso pues entonces tenemos aquí las sentencias que estamos utilizando, un select, estamos utilizando también un insert, un update y un delete, ¿cierto? Entonces desde acá, desde esta clase, hacemos esa opción. Y aquí en empleados tenemos una clase empleado. Entonces el empleado con sus atributos, su información, los constructores de este empleado y los get y set para poder modificar la información del empleado. Entonces podemos ir a ver entonces el servidor socket que hace entonces en esta parte pues crea pues las conexiones que vamos a tener, dispone la conexión, ¿cierto? Cómo vas a recibir la información. Utilizamos un input string y un object input string, donde creamos una variable de entrada con la cual vamos a recibir la información de nuestro cliente, ¿no es cierto? Entonces aquí en estas funciones generamos esa
escuchamos esa información que nos envía el cliente. Cuando recibimos esa información aquí, recibimos realmente es un arreglo de datos de empleado, donde en el arreglo, en la posición 0, viene el tipo de petición que nos están haciendo. Entonces acá sabemos si es una creación, si es una modificación, si es una consulta o si se está borrando el empleado. Y de acuerdo a eso, entonces vamos mirando aquí un case donde podemos decir, en el caso que sea una creación, qué se debe hacer cuando se esté consultando, modificando o borrando, ¿cierto? Y al final, pues él, después de hacer todos sus procesos, nos devuelve una respuesta. Acá nos da una respuesta que deriva de todo esto que hizo, y esta respuesta es transmitida por medio de esta comunicación a nuestro cliente. Entonces acá lo mismo, lo que pasa es que utilizamos un data output donde mandamos un objeto. ¿Cuál es el objeto que mandamos? Es lo mismo, devolvemos un arreglo con los datos del empleado, igual donde en el campo 0 de ese arreglo va la respuesta de lo que sucedió, el resto de campos va la información del empleado, y pues ya se cierra el socket, ¿no? Es muy sencillo. Entonces listo, esto con respecto al servidor. Vamos a ver el cliente. En el cliente pues tenemos creado aquí el paquete de el cliente socket, donde pues tenemos pues primero que todo la comunicación del cliente con la aplicación con nosotros, donde el usuario va a definir qué quiere hacer en el programa, ¿no? Para esto pues hemos creado dentro de este cliente, dentro de esta clase, una serie de funciones que nos permiten manejar todo esto que hacemos. Entonces tenemos una función donde tenemos el menú donde el usuario define qué hacer, tenemos un menú donde qué hace cuando está creando, tenemos un menú, una opción, una función donde podemos pedir la información para buscar un empleado, una opción donde pedimos la información para modificar el empleado, otra opción donde podemos pedir la información para borrar el empleado. De esta manera vamos teniendo la comunicación con el cliente, ¿no? Al final pues tenemos una opción para imprimir unas respuestas hacia el empleado. Todo esto lo estamos trabajando por consola, ¿no? Para hacer mucho más fácil, digamos, no dedicarle mucho tiempo al tema de interfaz de usuario. Y acá tenemos el socket, es muy sencillo. El socket recibe, como les digo, un arreglo con la información del empleado, en este caso un arreglo tipo string, donde pues acá pues configuramos toda la comunicación con nuestro cliente, con nuestro servidor, ¿cierto? Y le mandamos ese arreglo al servidor. El servidor hace allá su proceso, y acá recibimos, configuramos toda la conexión de entrada, y recibimos la información, también un arreglo de nuestro servidor, y esa respuesta, todo eso que viene en el arreglo, viene la respuesta que mandamos a imprimir con esta función de imprimir respuesta. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo en ejecución, pues para ver de una manera más sencilla cómo está funcionando todo esto, ¿no? Entonces tenemos aquí nuestros dos proyectos, el de cliente y el de servidor nómina. Entonces vamos a ejecutar primero que todo el servidor, pues para dejarlo corriendo ahí, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver aquí qué sucede cuando lo ponemos a ejecutar. Pues simplemente nos dice que está escuchando el puerto 5000, ¿no? Y vamos a poner a ejecutar por este lado también el cliente. Vamos a poner a ejecutar acá el cliente, y entonces ya lo tenemos acá ejecutando. Acá el cliente, por el contrario, me va a decir: miren, yo estoy acá esperando para que usted me dé la instrucción de lo que quiera hacer. Podemos crear un empleado, consultar un empleado, modificar un empleado, borrar un empleado o salir, ¿no? Entonces tengo que escoger una de estas opciones. Si doy una opción que no está dentro del listado, pues me la vuelve a pedir hasta que le dé una opción válida, ¿no? Entonces, bueno, vamos a mirar un momento nuestra base de datos. Entonces acá tenemos un empleado que su ID es 12345, otros
otros 3 empleados ahí corriendo. Entonces, ¿qué podemos hacer inicialmente? Podemos, digamos, consultar a un empleado. Entonces le decimos la opción 2, enter, y él nos dice que digitemos la identificación del empleado que deseamos consultar o buscar. Entonces le vamos a decir que la 1, 2, 3, 4, 5, que la acabamos de ver aquí en nuestra base de datos. Acá está, ¿cierto? Entonces vamos a verla aquí como nos la muestra. Entonces le damos enter, y ¿qué sucedió? Entonces yo aquí di la identificación y él me manda una respuesta, me dice se encontró exitosamente el empleado, me dice la identificación, el nombre N1 raya 1, 2, 3, 4, 5, el segundo nombre es N2, 1, 2, 3, 4, 5, miremoslo a ver con la base de datos si es cierto, N1, 1, 2, 3, 4, 5, N2, 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo dice que el sueldo son 5 millones y la comisión 1 millón, verifiquémoslo acá, entonces 5 millones y 1 millón, entonces quiere decir que nos está trayendo la información correctamente y nos deja otra vez aquí en el menú para mirar qué otra opción quiero mirar. Podemos ver mientras tanto qué sucedió con el servidor. Entonces el servidor nos dice que sirvió al cliente a la IP por el puerto número 5 y que ejecutó una petición tipo número 2. Aquí vemos que la tipo número 2 es una consulta, ¿no es cierto? Entonces él nos está diciendo ahí qué está haciendo. Podemos aquí poner a ejecutar otro cliente. A ver acá, entonces acá tenemos ejecutando el cliente que ya veníamos ejecutando inicialmente y el otro cliente. Entonces vamos aquí desde este cliente número 2, por ejemplo, a hacer una creación de un empleado, ¿no es cierto? Entonces le vamos a decir que vamos a tomar la opción 1, digamos que vamos a crear el empleado con cédula 1, 2, 3, que el nombre va a ser, no sé, N1 raya 1, 2, 3, digámosle que el segundo nombre N2 raya 1, 2, 3, que el correo electrónico es 123 arroba mail.com, que nos pide la fecha de nacimiento, digámosle 1980, que nació en agosto 10, por ejemplo. Listo. Y el sueldo, que tiene 3.500.000 de sueldo y una comisión de 1.200.000 pesos, y que el código del cargo en el que trabaja es el 2 y que está en el de departamento con código 1, por ejemplo. Listo. Entonces acá nos dice que su creación fue exitosa. Si vamos a ver acá desde el cliente 1 que habíamos activado, con el que habíamos hecho inicialmente una consulta, podemos venir a consultar nuevamente. Vamos a hacer aquí la consulta número 2 y vamos a encontrar entonces acá que hacemos 1, 2, 3 y él nos trae ya los datos del cliente que habíamos creado aquí desde otro cliente, ¿cierto? Entonces esto quiere decir que la información está bien. También si vamos a verificar internamente la base de datos, le decimos por aquí actualizar a este select y vemos que ya aparece creado aquí en la base de datos ese empleado con la información que se le dio. Recuerden que esta operación toda la está llevando a cabo es el servidor, es el que está haciendo la conexión a través de estas opciones que habíamos creado acá, sobre todo la opción conexión y empleada daba. ¿Listo? Bueno, volvamos aquí a nuestra ejecución. Podemos mirar acá y nos dice, miren, que ha estado ejecutando, qué puertos ha estado escuchando, qué tipo de opciones se han venido tramitando, ¿no? Vamos, por ejemplo, a hacer la opción de modificado, ¿cierto? Ya vimos cómo crear. Vamos, ubiquémonos acá, puede ser, y vamos a modificar ese usuario que acabamos de crear. Entonces vamos a decir ese empleado, vamos a decirle aquí que la opción modificar empleado, la identificación 1, 2, 3, y entonces me dice, bueno, entonces ya me dio la identificación, ahora deme los nuevos datos para modificar este empleado. Entonces me pide el nombre. La identificación pues no la podemos cambiar ya que es la llave principal, entonces lo llamábamos N1123, ahora llamémoslo Juan. En segundo nombre pongámosle que es Pérez, que es Juan Guillermo, por ejemplo, Guillermo. El correo electrónico digámosles que es juan@mail.com
que la fecha de nacimiento sigue siendo la misma, será 1980, la podemos verificar aquí en la consulta anterior que habíamos hecho, 1980 raya 0810. Listo, que el sueldo sigue siendo el mismo, 3.500.000, digamos que la comisión cambió a 1.500.000, que está en el cargo número de código número 2 y en el departamento número 1. Perfecto, entonces acá nos dice que se modificó exitosamente y nos muestra cómo quedó la información. Podemos ir nuevamente pues a mirar qué sucedió. Era una petición número, acá está la petición número 3, que como lo vimos correspondía a la modificación, ¿cierto? Y también podemos ir a consultar nuestra base de datos, donde le decimos aquí actualizar. Aquí no hemos actualizado, si ven que está el empleado 123 con el nombre N1123, N2123, el sueldo de la comisión de 1.200.000, entonces digámosle aquí que nos actualice esto y vemos que ya este 123 se llama Juan Guillermo, el nuevo email, la comisión está actualizada y toda la información pues está completa. Todo esto pues lo hemos estado digamos que gestionando desde aquí, desde nuestras aplicaciones. Si quiero borrar uno, borremos este, entonces vámonos al cliente número 1 que está en ejecución, digámosle que queremos hacer un borrado y vamos a borrar un empleado. Entonces le damos la opción 4, le decimos que vamos a borrar el empleado con cédula 123, le damos enter y él nos da nuestra respuesta, nos dice se borró exitosamente, ¿cierto? Entonces vemos que el 123 ya no está y podemos irnos a nuestro cliente número 2 y decirle, no, un momentico, yo quiero ir a consultar ese empleado 123, entonces le voy a decir la opción 2, consultar 123, ejecutar, y él nos va a decir que no fue posible, no fue exitoso hacer esa búsqueda. ¿Por qué? Porque no se encontraba ya este empleado 123, ya que desde este otro cliente lo habíamos borrado hace un momento, ¿no es cierto? Podemos ir a actualizar también nuestra base de datos, a revisarla y a mirar, y vemos que ya no existe ese empleado 123. Entonces de esta manera pues les he presentado lo que hemos hecho con el manejo de sockets y de conexiones a base de datos directamente. Entonces aquí para ya terminar pues vamos a salirnos de acá, vamos a salirnos de este otro. Bueno, podemos hacer una última consulta, por ejemplo acá podemos consultar el 1, 2, 3, 4, 5 por ejemplo, o no, busquemos otro que tengo ahí, 52, 200, 100, creo que es la cédula de otro. Entonces nos muestra que la información no fue exitoso porque pues digité una cédula que no existe. Vamos a volver a hacer la consulta a ver qué pasó. El 52, 200, 100 creo, o 52, 100, 200. Démosle a ver cómo nos da así. Nos dice que sí fue exitosa. Juan Pablo, los datos de Juan Pablo, toda su información y esto. Entonces aquí ya le podemos decir también salir y terminamos nuestra ejecución aquí de nuestro cliente sin ningún problema, y vamos a ver que el servidor nos está guardando todo el historial de las consultas que hizo y a quién sirvió y el tipo de operación que hizo. Pues acá podemos ver que como todos estamos trabajando en con la IP 27.0.01 que es del equipo local, pues por eso nos aparece de esta manera. Pero pues se puede verificar fácilmente pues la comunicación exitosa entre el socket del servidor y el socket del cliente. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien.